Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. Tengan una bendecida jornada. Nos acercamos en este día para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, por una cuestión de elección, voy a desarrollar hoy la reflexión sobre la primera lectura del libro de Ezequiel, Ezequiel 36, versículos 23 al 28. Sin embargo, les dejo la cita del Evangelio del día para que de manera personal ustedes puedan reflexionar sobre la palabra de Dios. El Evangelio de este día es Mateo 22, versículos 1 al 14. Vamos ahora a la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Para poder comprender la palabra que acabamos de escuchar, debemos hacer un poco de historia y poner esta palabra en una situación y en un contexto histórico determinado. Debemos saber que Ezequiel escribió este precioso texto en un contexto desafortunado para la vida del pueblo. Para el año 587 a.C., luego de un largo asedio de 10 años por parte del imperio neobabilónico, la ciudad de Jerusalén cae. Es la capital del Reino del Sur. Al caer, todo Judá, el Reino del Sur, es prácticamente deportado como esclavos a la tierra de Babilonia. Esto es lo que sabemos históricamente. En este proceso y en este tiempo hubo una situación límite para la historia del pueblo de Israel. Pudo haber desaparecido para siempre, haber desaparecido de la faz de la tierra, haberse perdido como un pueblo esclavo dentro del imperio babilónico. Sin embargo, desde allí, desde ese contexto de deportación y de esclavitud, aparecerán luminarias en el concepto teológico sobre Dios. Una de esas luminarias tiene que ver con la comprensión de Dios. Dios es el Dios soberano, incluso el Dios de los babilónicos, aunque ellos no lo sepan. Y la situación del pueblo, de penuria, de amargura, de deportación y esclavitud, tiene que ver con las decisiones del propio pueblo. Por eso es importante que entendamos este contexto. ¿Por qué digo que la situación de esclavitud, de dominación, de servidumbre que vivía el pueblo tiene que ver con sus propias decisiones? Tiene que ver con sus propias decisiones porque Dios había mandado continuamente profetas pidiendo la corrección del camino. Había enviado a los profetas para que anunciaran a los hombres de su época, de cada época, y a los reyes de turno que corrigieran el rumbo del pueblo para no caer en el precipicio. Evidentemente, la historia demostró que los profetas no se equivocaban. La historia demostró que estos hombres que hablaban en nombre de Dios, lo que hacían era señalar el rumbo. Debemos recordar que estos profetas fueron odiados en su tiempo,
que fueron perseguidos, que fueron maltratados e incluso asesinados, porque el anuncio que tenían para el pueblo en cada una de sus épocas era un anuncio que los reyes y poderosos de turno no querían escuchar. En este contexto, toda la tradición profética había sido enviada por parte de Dios para rectificar el rumbo del pueblo. Lamentablemente, las voces de los profetas no fueron escuchadas. Finalmente, Israel cae y al caer el reino, se destruye la ciudad de Jerusalén, el único bastión, el último bastión fuerte del reino del sur, del reino de Judá y del reino de Israel. Podría haber desaparecido para siempre de la faz de la historia el pueblo de Israel y tal vez no tendríamos ni siquiera noticias de él. Pero estando en el cautiverio, acontece esta obra increíble por parte de el profeta Ezequiel, el anuncio de esperanza en una situación de devastación y desolación. Dios los reunirá nuevamente. La promesa de Dios de llevarlos nuevamente a su tierra. La promesa de un Dios que consuela, de un Dios que redime, un Dios que da una nueva oportunidad a este pueblo infiel. Así, las palabras de Ezequiel resuenan como un bálsamo consolador a un pueblo que está viviendo en la situación de esclavitud. Esclavitud que se prolongará durante 50 años y de la cual, hasta donde sabemos, Ezequiel no volvió. Sin embargo, sus palabras son la voz de Dios para su pueblo. Los tomaré de entre las naciones, yo los consolaré, los purificaré de todas sus inmundicias, yo rociaré y los lavaré con el hisopo, les arrancaré el corazón de piedra y les daré un espíritu nuevo, para que cumplan mis preceptos. Es la voz de un Dios que está comprometido con los suyos, y a pesar de las infidelidades y de las traiciones de este pueblo, es un Dios que no abandona, es un Dios que acompaña. No es Dios quien castigó al pueblo, fueron los mismos del pueblo los que se alejaron de Dios y no supieron escuchar las voces de alarma que Dios enviaba para que el pueblo no llegara a tal situación. Sin embargo, aún en esa situación, Dios manifiesta su misericordia y su amor para con los suyos. Esto nos debe dejar grandes enseñanzas para todos nosotros. Por eso quería detenerme en este texto, porque debemos aprender a ver la Biblia, los acontecimientos de la Biblia, con nuestra propia historia personal. También nosotros podemos ser ese pueblo infiel que permanentemente se aleja y traiciona a Dios, con nuestras actitudes, con nuestros egoísmos, con nuestras búsquedas equivocadas, con el hecho de poner confianza a veces donde no debemos. A veces confiamos más en las personas, confiamos más en las energías, en el cosmos, en la creación, que en el poder de Dios, el creador de absolutamente todo. También nosotros vamos detrás de ídolos. También nosotros nos dejamos seducir por ídolos poderosos de este tiempo, como es el dinero, la fama, el poder. También a nosotros nos puede pasar como ese pueblo, que seamos los que traicionen el amor de Dios. Sin embargo, en medio de esa situación que nos puede afectar a todos, el consuelo de saber que Dios ama a los suyos, y si nosotros somos infieles, Él es el Dios fiel, el Dios que promete a su pueblo ser bálsamo, el que promete a su pueblo limpiar el corazón, arrancar la piedra para darnos un corazón de carne, el que nos promete la bendición de su Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, creí necesario detenerme en esta lectura, porque nos habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios para con los suyos, que es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Que en este día Dios arranque de nuestros corazones esos corazones de piedras endurecidos, enceguecidos por la soberbia y el soponcio que este mundo nos pone y con el que nos envuelve. Que Dios arranque esos corazones endurecidos para darnos un corazón de carne, capaz de amar, y que infunda en cada uno de nosotros su Espíritu Santo como luz y gracia para nuestras vidas.
Tengan todos ustedes una bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.